recordando lo que dice la Escritura en Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén para que lo guarde, para que lo cultive, para que lo haga multiplicar, porque iba a ser su provisión. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, estamos en orden con la creación, porque el Señor tuvo un propósito para ponernos en esta tierra y nada nos iba a faltar. Cuando nosotros estamos alineados en ese orden de obediencia con Dios, de conocimiento, muy seguramente nada nos va a faltar. El problema, muy en general, hablando lo que dice la Escritura en los mandamientos, los dos primeros, sí tiene mucho que ver la idolatría con el problema de la escasez. Desde el primer indicio de hambre en la tierra está en los tiempos de Abraham, cuando Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, y en ese momento viene un hambre en la tierra muy, muy fuerte, y tiene que ver con Egipto. Espiritualmente Egipto tiene que ver con el mundo idolátrico. Para Dios la idolatría es como la fornicación, o sea, es algo fuerte, porque Dios nos ama como quien ama a su esposa. Pero cuando su pueblo se corrompió, cuando su pueblo se va tras otros dioses, lo ve como alguien que ha fornicado. Entonces hay una consecuencia de ese hecho y viene el hambre. Otro detalle es cuando en la vida de José viene el sueño al faraón y le habla de las 7 vacas, unas muy flacas, unas muy gordas. Le dice: es que va a haber 7 años de hambre. Pero Dios es tan bueno y grande en misericordia que Él guarda a sus hijos del hambre. O sea, eso es algo que debemos conocer y entender. Cómo en tiempos de crisis, cómo un hijo de Dios es librado de esa crisis, no pasa hambre, porque Dios está de su lado, porque el Hijo de Dios está alineado con Dios. Debemos de reflexionar quién nos está proveyendo del alimento. Hay gente que me ha dicho: es el dinero el que me da la provisión de mi comida, y como soy pobre, pues no tengo dinero, entonces tengo hambre. Pero la verdad de las cosas es que para tener dinero también necesito trabajo, y no hay trabajo. Entonces no hay trabajo, no hay dinero, pues no hay comida. Y entonces te vas más atrás y sigues buscando causas por las cuales no hay, y es que nosotros estamos siendo advertidos por Dios de que busquemos al Señor, busquemos su rostro. Es muy importante que nosotros aprendamos a empezar a depender de Dios. En el libro de Ageo, del profeta Ageo, hay una reflexión muy interesante para todos nosotros, porque dice en el capítulo 1, versículo 6, dice: siembras mucho y recoges poco. Y luego dice: bebes y no te sacias. Y luego dice: te vistes y no te calientas. Y luego se vuela la barda cuando dice: trabaja jornal en saco roto. O sea, cuando decimos: hijo, trabajo y no me alcanza. Trabajo y no me alcanza. No, pero luego todavía Dios le dice: mira, piensa bien, mira, a lo mejor te está pasando esto. Dice, permítame, dice: buscas mucho y hallas poco. Y luego dice: yo mandé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres. Sequía sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Es decir, la gente que no busca a Dios no va a tener ningún bien, o sino que se lo provee a su Dios. Pero si no se lo ha proveído, quiere decir que tiene un problema de contentamiento idolátrico, en donde no se ha puesto a reflexionar con claridad quién es Dios verdaderamente, proveedor, como ustedes dicen, para que aunque hubiera escasez, Dios te va a proveer comida para ti, no te va a faltar, jamás te va a faltar. Yo me acuerdo mucho de una historia verídica en la que yo participé, en un pueblo que se llama Okchuk. Ojalá y que nos escriba alguien que puede estar por allá viéndonos. Ahorita le damos los datos. Okchuk. Y ellos, era un pueblo perseguido, pero que creía en Dios. Tenía gallinas que parecían guajolotes,
y tenía maíz que eran enormes, todo era grande en ese pueblo, pero nada más cruzabas el camino real para el otro pueblo y todo se volvía escasez, porque Dios había hecho de esa zona un paraíso, porque esa zona buscaba a Dios y sabía que la provisión venía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, queridos, que usted cuando se comunique con nosotros nos dé su opinión, y si usted piensa igual que nosotros, nos lo diga, y si no, también queremos establecer un vínculo de comunicación para establecer un cordial, un cercano comentario de nuestra parte para que usted se convenza de que la solución en México no está en que el gobierno nos dé, es bueno, lo agradecemos, sí, claro, bendecimos al gobierno, pero lo que no está bien es que desde que yo soy niño, el gobierno ayuda a los pobres y los pobres siguen aumentando cada año. Quiere decir que el problema no es del gobierno. Oiga bien, no es el gobierno, no son los que gobiernan, el problema es del hombre que tiene un Dios diferente. Yo desde 50 años he oído cada vez que el programa contra el hambre, que el programa contra no sé qué, de oportunidades fue también de solidaridad, y todos eran buenos y trabajaban, y había uno que otro malo, gandalla, pero la gente era buena, la generalidad, la intención. Pero sigue aumentando, quiere decir que el problema no es ahí, el problema es nuestro corazón, queridos radioescuchos, televidentes, por favor. Le vamos a invitar para darte la palabra, Pastor Rojas, como decía el apóstol, para que se comunique con nosotros. Le recuerdo las vías que de comunicación que están abiertas: 5342 1859, 5342 1859. Retuité esta liga a través de la liga de Twitter, Restaura Online. Ya ve que ahí puede poner la liga y poner algún comentario. Restaura Online. Y Restauración Central, esa es la dirección donde nos encuentran en Facebook. Ahí en ese lugar donde nos pueden seguir, nos pueden poner comentarios y podemos pues vincular todo lo que estamos hablando. Si nos quieren mandar un mail a restauracioncristiana@life.com, o live, si lo quiere para más explícito el comentario, ahí nos pueden mandar sus comentarios y lo que es todo lo que tiene que ver con alguna opinión, ¿verdad? Entonces vemos que Dios permite el hambre, Rojas, y eso puede parecer un motivo de enojo si el pastor nos está diciendo de en qué Dios confías, claro, y pasa esto, ¿no? Sí, el detalle es, y es muy sonado en todo el mundo, y siempre llama la atención ver hacia los países de Oriente Medio o los países asiáticos que están padeciendo de hambre, y dices, ¿cómo es posible que Dios se haya olvidado de esos lugares? Pero no es que Dios se haya olvidado de ese lugar, sino que la gente que está en esos lugares no se ha acercado al único Dios verdadero. Tú puedes ver en la India que es un lugar grandísimo, demográficamente es un lugar enorme, pero asimismo es enorme en sus dioses. Es un lugar politeísta, 2 millones de dioses. Entonces, obvio que esos dioses no les han podido resolver su necesidad ni de pobreza ni de hambre, porque volviendo al punto de todos los programas que hace el gobierno, son muy buenos y se agradece el detalle, podríamos decirlo así. El problema es que no van a salir de pobres, o sea, están alimentando pobres, pero no los van a sacar de la pobreza. Aquí el detalle es resolver la pobreza y se va a resolver el hambre, porque va a haber provisión. Entonces, los lugares lejanos o marginados, porque hablamos de que de los que más están padeciendo hambre son los lugares marginados, en las zonas rurales, las zonas de la montaña y demás, es donde más pobreza y hambre hay. Pero también muchos de ellos han hecho lo que en un principio nos marca en la Escritura: han caminado tras dioses ajenos, han caminado tras dioses que no tienen nada que ver con la bendición y provisión divina. Entonces, por eso, de ese tamaño, de esa medida, es lo que ellos tienen y es el alcance que ellos tienen. Bueno, y si me permites lo que tú decías, complementando el comentario de ambos, con respecto a por qué Dios permite el hambre, porque Dios te dice, ok, confías en tu Dios,
Entonces, que Él demuestre su poderío. Hay una parte en Elías, en Primera de Reyes, con el profeta Elías, en donde dijo Dios, bueno, ¿en qué pensamiento vas a caminar? Si yo soy Dios, camina conmigo, y si no, camina con tus dioses. Entonces, cuando estamos hablando que Dios permite este tipo de cosas, dice, ok, ¿tú crees en ese Dios? Ok, a ver, que tu Dios produzca ese bien que tú necesitas. Y si no te lo produce, dice Dios, entonces busca al Dios verdadero. O sea, es tan claro que a veces no solamente es el contentamiento idolátrico del que estaba hablando, de que pues estemos como estamos, seguimos esos dioses, sino también hay una venda que a la gente no le permite darse cuenta que su asunto no está siendo resuelto por Dios. Porque mira, la pobreza no se va a resolver, o el hambre, con manjares, sino con la satisfacción de lo que comes. Oye esto, hay gente muy rica que come grandes manjares y no está satisfecha su alma. Así es, está vacía. Entonces, lo que está haciendo Dios es diciéndote, mira, si tú me buscas, yo voy a empezarte a dar satisfacción por tu comida y enseguida tú vas a poder recibir la bendición de la multiplicación de los panes, como sucedió con el Señor Jesús. Pero eso será plan de otro programa. Pero en esta tarde, en esta mañana, como sea en donde usted está, es muy importante que reflexione qué Dios estoy siguiendo. Si ese Dios me está produciendo, o de verdad ese Dios realmente está fallando, como me supongo que por eso es el género de pobreza. Así que verifique, cheque, entienda y comprenda que nuestro plan no es atacar, sino reflexionar sobre a quién estamos buscando y creyendo que nos puede dar de comer.